Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de cosas buenas y sobre todo, mucha energía. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, ha dado mucho que hablar en los últimos días, sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación del corazón. Un tema que involucra a uno de los actores turcos más queridos y populares a nivel mundial, Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Hoy vamos a analizar un supuesto escándalo relacionado con el alcohol que ha salpicado al actor y que ha generado un auténtico tsunami de comentarios y reacciones. Antes de que empecemos, como siempre, os quiero recordar lo importante que es para mí vuestro apoyo. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa la vida de los famosos, si queréis estar al día de los últimos cotilleos y noticias del mundo del espectáculo, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestra suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros y a saber qué es lo que más os gusta. Así que no lo dudéis y uníos a esta gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese actor que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, o Dolunay, Luna Llena, se ha visto envuelto en una polémica que, según algunas revistas, podría dañar su imagen. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Qué ha pasado para que se hable de un escándalo alcohólico? Bueno, la cosa empieza con la publicación de una serie de fotografías y vídeos en redes sociales donde se ve a Can Yaman en actitud festiva, disfrutando de la noche en compañía de amigos y, al parecer, consumiendo alcohol. Hasta aquí nada especialmente escandaloso, ¿verdad? Al fin y al cabo, es un hombre joven, soltero y con una vida social activa. Es normal que salga, se divierta y disfrute de su tiempo libre. Sin embargo, el problema surge cuando algunas revistas del corazón, sobre todo en Italia, donde Can Yaman ha estado trabajando mucho en los últimos años, empiezan a publicar artículos insinuando que el actor podría tener un problema con el alcohol. Estas revistas se basan en las fotografías y vídeos mencionados, pero también en testimonios anónimos de supuestas personas cercanas al actor, que afirman haber presenciado comportamientos poco adecuados por parte de Can Yaman cuando está bajo los efectos del alcohol. Se habla de excesos, de salidas de tono, de discusiones y, en general, de una actitud que no se correspondería con la imagen pública que Can Yaman ha proyectado hasta ahora. Incluso se ha llegado a insinuar que estos supuestos problemas con el alcohol podrían haber afectado su trabajo y su relación con otros profesionales del sector. Se rumorea, por ejemplo, que durante el rodaje de algunos proyectos, su comportamiento habría generado retrasos y tensiones en el equipo. Aunque, claro, todo esto sin pruebas fehacientes. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Can Yaman realmente un adicto al alcohol con problemas de comportamiento, como insinúan algunas revistas? ¿O se trata simplemente de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores? Esta es la pregunta del millón y la que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. La verdad es que a día de hoy, no hay ninguna prueba contundente que demuestre que Can Yaman tiene un problema real con el alcohol. Las fotografías y vídeos que circulan por Internet no son, en sí mismos, una prueba de adicción. Cualquiera puede tomarse una copa de vino o una cerveza de vez en cuando sin que eso signifique que tiene un problema. De hecho, es bastante común ver a celebridades disfrutando de momentos de ocio con amigos y familiares, y es injusto juzgarles por ello. En cuanto a los testimonios anónimos, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Es muy fácil difamar a alguien escudándose en el anonimato. Cualquiera puede inventarse una historia y propagarla a través de los medios de comunicación sin tener que dar la cara ni presentar pruebas. Por lo tanto, hay que tomarse estos testimonios con pinzas y no darles demasiada credibilidad. En muchos casos, estos testimonios son utilizados por la prensa sensacionalista para generar polémica y aumentar sus ventas, sin importar el daño que puedan causar a la persona afectada. Lo que sí es cierto es que Can Yaman, como cualquier persona famosa, está constantemente bajo el foco mediático. Cada uno de sus movimientos es observado, analizado y, a menudo, exagerado. Cualquier pequeño desliz puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Y es que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. La fama tiene un precio muy alto y, a menudo, implica renunciar a la privacidad y a la libertad de hacer lo que uno quiera sin ser juzgado. Imaginaos vivir con la constante presión de ser observado y criticado por cada cosa que haces. No es fácil, ¿verdad? En el caso de
Can Yaman, es evidente que su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente en Italia. Esto le ha convertido en un objetivo para la prensa del corazón, que está constantemente buscando noticias sobre él, ya sean verdaderas o falsas. Y como sabemos, las noticias negativas venden más que las positivas. Por eso, es posible que algunas revistas hayan exagerado la situación para conseguir más lectores y visitas a su página web. El clickbait es una práctica común en la prensa del corazón, y a menudo se recurre a la exageración y la manipulación para atraer la atención del público. Otro factor a tener en cuenta es la envidia. Can Yaman es un hombre guapo, talentoso y con mucho éxito. Esto puede despertar envidia en algunas personas, que no dudarían en aprovechar cualquier oportunidad para dañar su imagen. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz y a veces se utilizan tácticas sucias para intentar sacar del camino a los rivales. El mundo del espectáculo es un negocio muy competitivo y no todos juegan limpio. Además, es importante recordar que Can Yaman es un hombre joven que está viviendo una etapa de su vida en la que es normal salir, divertirse y disfrutar de la compañía de amigos. No podemos esperar que un hombre de su edad se comporte como un monje. Es natural que quiera relajarse y desconectar de vez en cuando, y eso no significa necesariamente que tenga un problema con el alcohol. Todos necesitamos un tiempo para desconectar y recargar energías, y las celebridades no son una excepción. También hay que considerar el contexto cultural. En algunos países el consumo de alcohol es más aceptado socialmente que en otros. Lo que en un lugar puede ser considerado un comportamiento normal, en otro puede ser visto como un exceso. Es importante tener en cuenta estas diferencias culturales a la hora de juzgar el comportamiento de las personas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que en realidad, no hay ninguna prueba sólida que demuestre que Can Yaman tiene un problema con el alcohol. Es posible que haya salido de fiesta y se haya tomado alguna copa de más, pero eso no le convierte automáticamente en un alcohólico. Y en cuanto a los testimonios anónimos, hay que tomarlos con mucha precaución, ya que podrían ser falsos o exagerados. En mi opinión, se trata de una campaña de desprestigio orquestada por algunas revistas del corazón, que han aprovechado unas simples fotografías y vídeos para crear un escándalo donde no lo hay. Can Yaman es una figura pública y como tal, está expuesto a este tipo de ataques. Pero creo que es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones y juzgar a las personas por sus actos y no por lo que dicen de ellas. Can Yaman ha demostrado ser un gran profesional y una persona muy trabajadora. Ha triunfado en Turquía y en Italia, y está trabajando duro para consolidar su carrera a nivel internacional. Creo que se merece nuestro respeto y nuestro apoyo, y no deberíamos dejar que unos simples rumores manchen su imagen. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, y merecen ser tratados con respeto y consideración. Y hablando de rumores, quiero recordaros que siempre es importante contrastar la información que leemos en Internet y en las revistas. No debemos creer todo lo que nos cuentan sin verificarlo antes. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, hay mucha desinformación y es fácil ser engañado por noticias falsas o exageradas. Por eso os animo a ser críticos con la información que consumís y a no dar por sentado nada hasta que no tengáis pruebas sólidas de que es verdad. La verificación de datos es una herramienta fundamental para combatir la desinformación y evitar ser engañados. Además, quiero hacer hincapié en la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Los famosos tienen derecho a tener una vida privada y a disfrutar de su tiempo libre sin ser constantemente vigilados y juzgados. A veces nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que también se equivocan y cometen errores. No deberíamos ser tan duros con ellos y deberíamos recordar que tienen derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. La empatía es fundamental para entender y respetar a los demás, especialmente a aquellos que están constantemente bajo el escrutinio público. Quizás este escándalo también nos sirve para reflexionar sobre el papel de la prensa del corazón y cómo a veces se lucra a costa de la vida privada de las personas. ¿Dónde está el límite entre informar y dañar? ¿Es justo que se juzgue a alguien por simples rumores y especulaciones? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Es crucial que aprendamos a discernir entre la información real y la información sensacionalista, y que no nos dejemos llevar por los prejuicios y los estereotipos. Todos merecemos ser
Tratados con respeto y consideración, y las celebridades no son una excepción. En definitiva, el supuesto escándalo alcohólico de Can Yaman parece ser más un montaje mediático que una realidad. No hay pruebas sólidas que demuestren que el actor tiene un problema con el alcohol, y los testimonios anónimos hay que tomarlos con mucha precaución. Se trata probablemente de una campaña de desprestigio orquestada por algunas revistas del corazón, que han aprovechado unas simples fotografías y vídeos para crear un escándalo donde no lo hay. Así que mi consejo es que no os dejéis llevar por los rumores y las especulaciones y que sigáis apoyando a Can Yaman, un actor talentoso y trabajador que se merece todo nuestro respeto. En lugar de juzgarle por lo que dicen de él, deberíamos centrarnos en su trabajo y en sus logros. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos días, y hemos intentado separar la verdad de la ficción. Espero que este análisis os haya ayudado a formar vuestra propia opinión sobre este tema. Quiero agradeceros a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Sin vuestro apoyo, este canal no sería lo que es. Ahora me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Can Yaman tiene un problema con el alcohol? ¿Pensáis que se trata de una campaña de desprestigio? ¿Qué opináis de la prensa del corazón? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y contadme vuestra opinión. Me encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. Vuestra opinión es muy valiosa para mí, y me ayuda a mejorar y a crear contenido que os interese. Y por último os quiero recordar que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Así que no lo dudéis y dadle al like, compartid el vídeo y suscribiros al canal. Os espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olvidéis ser felices.